Ya que vamos a platicar largo, comenzaré por contarles lo que hice a los 24 años. Fue quizás la más importante decisión que he tomado en mi vida, tanto que gracias a ella les puedo saludar a toditos ustedes con un ¿qué hubole, mis cuates? A los 24 años aprendí a leer y escribir. ¿Qué cómo? Paciencia, manitos, que andando llegaremos. Vamos, como dice la canción, despacio, despacito, que la máquina esta la escribo con 2 dedos. No pude aprender a leer y escribir de chamaco porque la necesidad me lo impidió. Soy uno de ustedes. Nací pobre y a mucho orgullo. El tercero de 9 hermanos y desde los 7 años, pues me dije, hay que trabajar para ayudar al sostén de mi hogar. Antes de aprender un oficio, tuve que aprender a trabajar. Mis primeros pesos los gané como mozo en una casa de arados. Trabajé allí 3 años. Ándale, Pedro, pensaba, hay que escoger un oficio, así no vas a llegar a nada. Y un buen día me puse a aprender carpintería. Y vean lo que son las cosas, mis cuates. Sin la carpintería jamás habría sido cantante y mucho menos actor. El viejito carpintero que me enseñaba tenía 2 aficiones, la guitarra y el violín. Un día me dijo, mira Pedro, tú tienes buen oído y verás que es fácil. Esta nota es el do. Y rasqué mi primera guitarra. Ser carpintero es un gran oficio y además tiene muchas ventajas. No tenía dinero para comprar guitarra, pero podía hacerme una, y pues me la hice de rato en rato. Cuando ya estuvo lista, el viejito carpintero me había enseñado todo lo que sabía de notas y música. Tenía yo entonces 15 años. En Guamúchil el cine era al aire libre. Rara vez teníamos dinero para las entradas, pero no por eso dejábamos de ir. Nos subíamos a los árboles vecinos y desde allí lo veíamos. El cine y tocar la guitarra eran nuestros entretenimientos favoritos. ¿Quién iba a pensar que años después un árbol tendría que hacer con mi debut en el cine? Nuestra afición por la música nos llevó a formar una orquesta. La formábamos varios chamacos y le pusimos de nombre La Rabia, porque éramos músicos muy malos. Cada uno tocaba por su lado y cantaba como mejor le salía. Y así fue pasando el tiempo. Me quedé en mi pueblo hasta cumplir los 20 años. Algunos me decían que con mi voz y mi guitarra podría ganar más dinero que en la carpintería. Tanto insistieron que un buen día partí a la capital de mi estado, Culiacán, Sinaloa. Partí solo, con unos centavos, muy poca ropa y muchísimas ilusiones. Tuve suerte. Durante 2 años fui músico en una orquesta. ¿Para qué decirles, mis cuates? Mucho mejor que La Rabia. Se llamaba La Estrella y me sirvió para aprender bastante de música. Andando el tiempo, volvieron a inquietarme las mismas palabras que había escuchado en mi pueblo. Tú debías ir a México, me decían. En la capital te iría muy bien. Yo pensaba en los 2500 kilómetros que nos separaban y les contestaba que no. Pero a los 2 años de estar en Culiacán, Sinaloa, me convencieron. Partí a México. Lo que más me había inquietado al irme a la capital había sido que no podía leer ni escribir. Pero llegué decidido a trabajar. Nunca pensé que sería artista de cine. Pensaba que podría convertirme en un buen músico o un gran carpintero. Eran mis 2 ilusiones. Las pasé fuerte. Tuve dificultades grandes y hasta la poca ropa que tenía estaba todita rota. Por suerte, en la pensión vivía también un mozo llamado Alfonso Rodríguez. Era un buen amigo que trabajaba en las noches en el Hotel Reforma. Un día me dijo, Pedro, vente al hotel, que te he arreglado para que hagas un número en el show. Entre él y otros amigos me prestaron ropa.
Estaba tan nervioso, mis cuates, que apenas podía caminar. Llegamos al hotel. Me hizo sentar en una mesa y habló con uno de los dueños. Aceptaron que cantase, pero siempre que antes lo hiciera ante ellos y sin público. Esa noche regresamos a la pensión bien tristes. No me habían dejado cantar. Por suerte a Rodríguez, que siguió insistiendo, le habían prometido darme una oportunidad en el show y ante público dentro de 2 días. Regresé al Reforma. Cuando me senté en la mesa apartada, vi que los dueños estaban por irse. De pronto, alguien pidió a la orquesta que tocase una canción. La orquesta no la conocía bien. «¡Chamaco!», exclamó el director. «¿Sabes esa canción?». Mis cuates, di un salto y le contesté: «¡La sé!». Me preguntaron en qué tono la prefería. «En cualquier tono», le respondí. La canción se llamaba Amor de Bohío. Era un bolero. Al terminar, escuché mis primeros aplausos en el Reforma. Los dueños, que al oírme cantar, se habían quedado unos momentos, me contrataron. Recibí mi primer sueldo como cantante en México y con plata prestada me compré ropa, pues la que tenía había que devolverla a mis amigos. Durante 3 años canté en el Hotel Reforma. Una noche fue a escucharme un joven productor. Era Eduardo Quevedo, el cual insinuó que trabajase en películas. «No puedo», le dije, «ni siquiera sé leer o escribir». Mis actuaciones en el Reforma eran cada 2 horas. Entre show y show me iba a la cocina. Allí, con la ayuda de los chamacos, comencé a leer. Me enseñaron las letras y después los cartones. Al año ya podía escribir algunas cosas. Volvió a buscarme Quevedo y pasé al cine. El guión cinematográfico de mi primera película vino a ser como mi tercer libro de lectura. De no haber aprendido gracias a la ayuda de mis cuates de la cocina, nunca habría podido trabajar en el cine. Mi primera película se llamaba La Feria de las Flores y esta fue mi primera escena. Estaba en un monte cuidando la casa de Antonio Badú. Me dieron un rifle. El director me dijo: «Te acercas con el rifle y después recárgate en el árbol». Los árboles eran viejos amigos de mis aficionados como espectador, pero este me resultó de cartón. «Recárgate», me habían dicho. Pues me recargué y fui a parar de cabeza al suelo. Tuvieron que repetirla. Me puse rojo, pero no tanto como en mi segunda película. Era Jesucita en Chihuahua. Mi pareja fue Susana Cora y en una escena tenía que besarla. Estaba nervioso y cuando la besé lo hice pensando en mi pueblo. Es que recordaba una cosa. Cuando éramos chamacos y veíamos una película en que se besaban, gritábamos bien fuerte: «¿Cómo van a gritar en mi pueblo cuando me vean?», pensé. La escena del beso tuvieron que repetirla hasta 3 veces. Me preguntaba: ¿no se irá a enojar Susana si la beso bien fuerte? Y el director exigía: «¡Más pasión! ¡Más pasión!». Finalmente la besé bien fuerte. Susana no se enojó. Cuando uno se besa en el cine, no es sino parte del trabajo. Desde entonces he filmado muchísimas películas. En el estudio siempre estamos todos alegres. En el momento de filmar, trabajamos, pero en los ratos de descanso nos reímos como buenos camaradas. Todos, los actores, los electricistas, los técnicos. Mis cuates, me avisan que pronto debo prepararme para ir al teatro y estar con ustedes. Me he puesto nervioso. Es una gran responsabilidad. Lo que soy, se lo debo a todos ustedes. Ojalá nunca los defraude. Como queda aún un tiempo, les hablaré de mis 2 últimas películas. Acabo de hacer La vida del otro con Yolanda Varela y Rosita Arenas, y Tizoc con María Félix. En esta última película, que sucede a principios de siglo, soy un indio que vive un amor equivocado.
hasta que María Félix me corresponde. El actor John Derek me ha invitado a hacer una coproducción con él. Es un buen chamaco y creo que podremos hacer una película que les gustará. También me han hablado para filmar con Martín Carol. No la conozco, pero me dicen que es muy buena actriz. Quiero decirles otra cosa. Nunca me crean un artista que ha triunfado. Soy uno de ustedes y quiero seguir siendo uno de ustedes. Gano dinero, tengo automóviles, me gusta manejar mi propio avión, pero adentro, en el corazón, no he cambiado. Nunca me avergonzaré de decir que fui muy pobre. Nunca se avergüencen ustedes de serlo, pero a los chamacos les daré un consejo: estudien. No soy una persona culta ni hablo palabras bonitas, pero supe la necesidad de aprender a leer y escribir. Nunca es tarde para hacerlo. Me voy, mis cuates, al teatro. En mi mesita de noche tengo la fotografía de mis dos amores, mi esposa Irma y mi hijita de 1 año y medio. El tercer amor es mi público. Siempre estaré con ustedes diciéndoles: ¿qué óvole, mis cuates?